Gloria sea al Señor. Y vamos a buscar todos en nuestras Biblias el Salmo número 19. Salmo 19, del verso del 1 al 4. Salmo 19, verso desde el 1 hasta el 4, y todos con la vista en la palabra de Dios leyendo. Yo voy a leer en alta voz y ustedes con la vista. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída la voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Gloria sea al Señor. Y el Espíritu Santo titula este sermón: La creación habla de Dios. La creación habla de Dios. Uno de los temas más discutidos en toda la humanidad es: ¿Dios existe o no existe? ¿Dios existe o no existe? Los hombres en regla general, los seres humanos en regla general, no se ponen de acuerdo, no llega a un consenso si Dios existe o no existe. Unos creen que sí, los otros creen que no. Por supuesto, todos los que amamos a Dios creemos que sí, que Él existe y que hay pruebas irrefutables de su existencia. Los ateos y científicos ateos, porque no todos los científicos han sido o son o serán ateos. La gente piensa que todo el que está en la ciencia, todos los grandes descubridores lo ven como alguien que no cree en Dios, y eso es absolutamente falso, ¿verdad? Isaac Newton era creyente, Albert Einstein era creyente, y muchas más grandes y brillantes mentes científicas han sido creyentes. Es decir, la gente piensa, o los ateos piensan, que entre más una persona sea inteligente, más se va a apartar de Dios, es decir, más se va a dar cuenta de que Dios no existe. Ellos piensan que la existencia de Dios es para personas de bajo nivel cultural o de bajo coeficiente de inteligencia, pero eso es absolutamente falso. Las mentes más brillantes, las realmente más brillantes del mundo en todas las cosas, han sido hombres y mujeres creyentes, grandes científicos, grandes políticos, grandes escritores, gente muy inteligente, han sido creyentes. Claro, el mundo no divulga eso. Nadie quiere, gloria sea al Señor, hacer ver del mundo, ¿verdad?, qué fue todo lo que dijo Isaac Newton acerca de Dios, qué fue todo lo que dijo Albert Einstein acerca de Dios, qué fue todo lo que dijo los grandes matemáticos y los grandes científicos que han existido acerca de Dios. Eso no sale en las noticias, eso no, porque el mundo no quiere hacer ver que aquellas mentes tan grandes que revolucionaron el mundo tenían una conciencia plena de la existencia de Dios. Muchas veces vemos a los ateos, a las personas que no creen en Dios, decir: ¿qué prueba hay de la existencia de Dios? Y yo le digo, no. ¿Qué pruebas hay de la no existencia de Dios? Amén. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres, el mundo en base es religioso. El ser humano de base es religioso. No existió ninguna antigua civilización atea. Es decir, el ateísmo comienza
en el siglo XX. La fuerza del ateísmo comienza en el siglo XX con el comunismo. El comunismo es lo que da paso al ateísmo. Gloria sea al Señor. Ahora los ateos que viven en países democráticos no saben que toda su doctrina nace del comunismo, nace de Carlos Marx, de Federico Engels, de Vladimir Ilich Lenin, de todas esas mentes diabólicas que existieron en el siglo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que dieron paso al comunismo científico y a todas esas raras doctrinas que dieron luego, le abrió las puertas al ateísmo. Pero si vamos siglos atrás, puede ser que hubieron personas, sí, que no creyeron en Dios, pero la mayoría, la gran, inmensa mayoría de las civilizaciones que han existido han tenido creencias religiosas. Así que el ser humano, como base, es religioso. Entonces, si tú quieres cambiar al ser humano, tú eres el que tienes que poner pruebas. Tú eres el que tienes que poner pruebas porque tú quieres cambiar, ¿sabes? Tú quieres cambiar la mente de la gran, inmensa mayoría de los seres humanos que han vivido y que viven y que van a vivir. Tú quieres decirle al ser humano que solamente esto es esta vida y que más para allá no hay nada, pues eso sería cambiarle la mente al ser humano. Así que tú eres el que tienes que poner prueba de eso. Los creyentes no tenemos que poner prueba de que Dios existe. ¿Por qué razón? Porque la gran inmensa mayoría de las personas saben que Dios existe, aunque muchas no lo proclamen a alta voz, y aunque muchas a lo mejor se piensen ateos o se digan ateos por miedo, no sé, por algún tipo de vergüenza o cosa por el estilo, pero realmente cuando les llega el momento malo, dicen, ay Dios mío. Es decir, levantan la mirada a Dios y piden. Realmente, ¿cuántos seres humanos realmente de verdad serán ateos? Yo pienso que ninguno. Ahora, puede ser que haya unas pocas personas que estén tan convencidas de que Dios no existe que realmente sean ateos, pero la mayoría de las personas tienen dudas. Los llamados gnósticos y todas esas gentes que quieren ser ateos, pero se dan cuenta de que siempre hay algo sin explicación. Entonces, son una gente que no están ni para aquí ni para allá. Pero los verdaderos ateos no existen. Y si existen, son ellos los que tienen que poner pruebas para que el mundo cambie. La persona más importante de la historia de la humanidad, ¿quién es? Jesucristo. Es decir, yo no creo que haya alguien con dos dedos de frente que pueda mencionar una persona que haya cambiado a tal punto la historia de la humanidad que divide los siglos. Es decir, a partir de que vine yo, es de mí para atrás y de mí para adelante. Antes de Cristo y después de Cristo. Han nacido muchos hombres. Han nacido Buda, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, no sé, William Shakespeare y un montón de gente famosa, pero nunca nadie dividió la historia. Nunca nadie ha dividido la historia. Es decir, entonces las personas más influyentes del mundo han sido siempre personas religiosas. Las más influyentes. Las más influyentes. Imagínate cuán influyente fue Abraham. Cuán influyente fue Abraham, el Abraham de la Biblia. ¿Ves? Que de él nacen las tres religiones más grandes del mundo que reúne la población casi de la totalidad del mundo entero.
que es la religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana. Es decir, los pensamientos y la fe de aquel hombre Abraham, fíjate cuánto revoluciona el mundo entero, que de aquel hombre, de un solo hombre, nacieron países, naciones enteras. Del linaje de él, nacieron millones de personas. Y todas siguiendo las enseñanzas de aquel hombre. Claro, unos lo tomamos de una manera los cristianos, otros lo tomamos de otra manera los judíos, otros lo toman, gloria sea el Señor, de otra manera los musulmanes, pero todos son seguidores de las creencias de Abraham. Es decir, ¿cuánto cambió el mundo? Al mundo, un solo hombre, Abraham. ¿Y cuándo fue ese hombre? Hace miles de años atrás. ¿Qué otro político, qué otro hombre, que Abraham Lincoln, George Washington, tú puedes mencionar muchos hombres importantes en la historia de la humanidad, pero ninguno han tenido el impacto histórico que han tenido los hombres de la Biblia, de la manera especial Jesucristo. De manera especial Jesucristo. Entonces hoy en día muchas veces los jóvenes nacen y en las escuelas les enseñan, no, a ver, ¿qué prueba hay de la existencia de Dios? No, ¿qué pruebas pones tú de la no existencia? Porque nosotros, como seres humanos, creemos en la existencia de Dios. Pero claro, un niño tú lo comienzas a adoctrinar desde niño y desde chiquito, como sucedió en Cuba y como sucedió en los países comunistas, y le empieza a decir, Dios no existe, Dios no existe. Claro, yo nunca estuve convencido que Dios no existía. Es decir, por más que yo inclusive ofendía a Dios, porque lo ofendía para retarlo, es decir, en el sentido que yo tenía amiguitos míos que eran religiosos, ¿vale? Y yo para probar que Dios no existía, para probarle a ellos que Dios no existía, porque mis padres, mi papá de manera especial me acostumbró a ser ateo, pues yo me paraba y le decía un montón de improperios a Dios. Pero después miraba para el cielo y decía, a ver, no me cae ningún rayo encima. Es decir, yo realmente no estaba convencido de que Dios no existe. ¿Por qué no puedes estar convencido de que Dios no existe? Porque la creación habla de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú miras para allá arriba, ves, y ves que nosotros somos una bola. El mundo es una bola de tierra enorme, no sé cuánto pesa la tierra, pero está suspendida en el vacío, absolutamente en el vacío. Y cuando ves las estrellas y ves tantos miles y miles y miles de estrellas, todas posicionadas perfectamente, tú dices, ¿quién hizo eso? La naturaleza. Una vez estaba yo sentado y estaba discutiendo un pastor muy anciano y una gente muy sabia allá en Cuba con un ateo, y lo que le dijo este pastor al ateo a mí siempre se me quedó en la mente. Dijo, mira, hay que tener más fe al creer que un mundo tan vasto y tan inmenso, con todas las cosas ordenadas de manera perfecta, la hizo la casualidad, que la hizo un Dios que todo lo sabe y que tiene inteligencia para hacer las cosas. Y cuando tú miras
Tú dices, es cierto, hay que tener un coeficiente de inteligencia tan, pero tan bajo para pensar realmente, no simuladamente. Hay gente que piensa que Dios necesita solamente para no seguir las reglas de Dios, porque no le gusta seguir las reglas de Dios, pero en su corazón saben que Él existe. Ahora, pero para una persona que realmente con sinceridad cree que Dios no existe, creer que todo el mundo entero se hizo por una explosión, ¿cómo? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo lo que no tiene vida da lugar a vida? ¿Cómo? ¿Cuál es la explicación? No existe. Donde no hay vida, no puede haber vida. Es decir, ningún compuesto químico, ni reacción química, ni nada por el estilo, da origen a algo vivo. Algo vivo es algo que se mueve por sí mismo. Es decir, que evoluciona por sí mismo, que vive por sí mismo. Tú puedes hacer 1000 reacciones. Ellos dicen no, que el no sé, tal gas se condensó y todo. Bueno, condénsalo en un laboratorio a ver si te va a dar alguna vida. Porque cuando tú unes oxígeno más hidrógeno siempre da agua. Es decir, las reacciones químicas siempre dan las mismas reacciones químicas. No puedes unir hoy oxígeno con hidrógeno y salir agua, y mañana unir oxígeno con hidrógeno y salir petróleo. ¿Cuál reacción química originó la vida? ¿Por qué las cosas están perfectamente ordenadas? Y no solo perfectamente ordenadas, sino que decoran el mundo. Cuando tú llegas a una isla que el hombre nunca ha pisado, y tú te paras en una playa, tú ves un escenario realmente bellísimo. El hombre nunca ha construido hoteles allí, el hombre nunca ha hecho nada, nunca ha cambiado las playas, nunca ha echado más arena aquí ni ha echado más arena allá. El hombre no ha hecho absolutamente nada. Mas tú miras eso y tú dices, wow, ¿quién hizo esto? ¿Y por qué es lindo a mis ojos? ¿Por qué es lindo a mis ojos? Que algún ser humano trate de hacer una isla artificial. Es decir, agarren tierra, empiecen a poner tierra, como muchas veces lo han hecho. ¿Cuáles se comparan a las islas verdaderas? Es decir, a las que hizo Dios. Por muy buena mano que tenga un pintor, le es imposible captar la belleza del paisaje. No importa cuán talentoso sea. No importa cuán talentoso sea. No puede hacerlo. Entonces, si un pintor no puede hacerlo, ¿cómo la naturaleza lo hizo? Si un ser humano tiene con inteligencia, tiene que estudiar en una escuela pintura y estudiar arte y estudiar un montón de cosas para poder hacerse un pintor y poder pintar un paisaje. Bueno, ¿cómo es que la naturaleza lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo todas las cosas son uniformes? ¿Cómo? Es decir, todas las cosas son uniformes en el mundo. Son redondas, estamos los planetas,
tú los ves redondos. Los árboles, los frutos. Nunca ves nada deforme en la naturaleza, en la creación. Es decir, no existe nada deforme. Los erizos tienen miles de espinas y todas, cuando tú lo miras, todo es una bola perfecta. No le salen 3 espinas por allá larguísimas, entonces una por atrás chiquitica. Porque ¿cómo va a ser obra de la casualidad? Si la casualidad no sabe de forma y no sabe de estética, ¿cómo alguien me va a convencer a mí que la casualidad sabe de estética y sabe hacer que un pez, que el hombre no varió genéticamente, porque todavía nosotros en un laboratorio cruzando especies, esta que es bonita, aquella, podemos hacer un animal como han hecho unas razas de perro, así unas razas de perro? Ahora, ¿qué animal hecho por el hombre, y cuando hablo hecho, hablo de cruces genéticos, puede compararse a la belleza de un pez del coral? Los peces que andan dentro de los corales, los peces payasos como Nemo, con unas manchas de colores perfectamente dibujadas. Perfectamente dibujada. Cuando el ser humano quiere hacer una raza, pasa 1000 trabajos para poder lograr, gloria sea al Señor, que una mancha esté en su lugar. Y durante muchos años selecciona especies y sigue saliendo defectos genéticos y defectos genéticos y defectos genéticos. Más un ave, una cotorra, un loro, ¿cuántos colores tiene? Todos los colores están uniformemente repartidos. Mejor que nosotros, que nos vestimos y muchas veces nos ponemos un pantalón de un color. No, los pájaros no. Las mariposas tampoco. Tú ves una mariposa de color y cuando tú has podido ver algo en la naturaleza que tú digas es feo, aún lo feo te parece lindo. Aún los animales más exóticos, tú le miras algo, es decir, que tú dices, wow, todos tienen su cosa. Todo no solo es uniforme, sino que es estético. Es estético. ¿Quién enseñó a la naturaleza a decorar? Es decir, ¿a qué universidad fue? Pues cuando miras un paisaje, tú dices, wow, mejor que cualquier jardinero lo puede hacer. Todo está colocado en su lugar, nada se cae. ¿Cómo la casualidad puede hacer eso? La casualidad puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer orden ni tampoco puede hacer estética. Tratemos nosotros de ordenar nuestra casa para que esté linda a los ojos y pasaremos un trabajo tremendo y tendremos que gastar un montón en comprar un cuadro aquí, hacer esto, hacer lo otro y no quedó bien, aquel sofá échalo para acá, aquel butacón un poquito para allá, la cortina esa está muy corta, ponlo un poco más. Y la casualidad lo hizo todo así. Fuese la casualidad todopoderosa. Es decir, es una lógica que no tiene lógica. ¿Qué trabajo pasa un escultor para esculpir algo? Para darle forma, que trate yo de hacer una escultura y vamos a ver cómo queda. Estoy seguro que nadie la va a comprar. ¿Por qué razón? Porque aquello no va a tener ni forma ni estética.
Mas en la naturaleza todo tiene forma y estética. Aún lo más desagradable de la naturaleza tiene forma y estética. Un volcán, es decir, lo ves echar esa lava incandescente que alumbra la noche y tú tienes que decir, wow, tú sabes que es letal, pero a la misma vez es bello. Ves el tornado y tú sabes que es letal, pero a la misma vez tienes que verlo porque tú dices, wow. Y todo tiene un orden, tiene una ley que no puede traspasar. El tornado nunca es tan grande como para destruir el mundo. Ni el ciclón, ni el tsunami, ni el terremoto. Es decir, todas las cosas malas tienen una línea que no pueden pasar. Puedes llegar hasta aquí. ¿Cuánto mar hay, verdad? Suficiente para tapar toda la tierra. Pero la Biblia dice que Él le puso una barrera al mar y le dijo, hasta aquí puedes llegar. Hasta ahí. Y los tsunamis nos dicen que el mar tiene suficiente fuerza para destruir la tierra, pero no lo hace. Es decir, no lo hace. Simplemente. No lo hace. Tantos cometas girando y girando y girando y ninguno choca. El mejor conductor choca si no tiene la ayuda de Dios. Mas ellos no chocan. Y todos los planetas se mueven, pero ¿cómo Él sabe que se movió? La Tierra, los planetas, por ejemplo, el cometa Halley que pasa creo cada 70 años, no recuerdo bien, creo que cada 70 años lleva pasando, posiblemente hace miles de años. La Tierra ha cambiado de lugar, mas Él sabe por dónde pasan siempre. Es decir, absolutamente Él sabe siempre por dónde pasar. Y es algo que va viajando por toda la Vía Láctea. Pero nunca confunde su rumbo. Bueno, si creemos en la casualidad, tenemos que creer que la casualidad es buena y mala. Un jugador lo sabe. El jugador toma los dados y los tira y hace así, mira, ¡pra! Y ganó. Pero él sabe que ganó por casualidad. Él sabe que la próxima vez puede perder. ¿Y por qué nunca la casualidad destruye al mundo como mismo lo hizo? Porque si por casualidad el cometa Halley anda volando como loco por toda la Vía Láctea, ¿por qué por casualidad nunca ha chocado? Es decir, porque casualidad es casualidad. Es simple cosa casual que no tiene orden. Eso significa casualidad. No hay orden en ello. Pero como algo por casualidad, luego dejó de ser casualidad y se convirtió en algo sumamente ordenado. Es imposible de creer. Si yo fuera un ser humano que nunca hubiese escuchado hablar ni de Dios, ni del Big Bang, y comenzaran a explicarme que todas las cosas surgieron de la mera casualidad, y por otro lado comenzaron a explicarme que todas las cosas surgieron de alguien que tiene inteligencia, yo digo, bueno, yo no veo realmente a alguien que tiene la inteligencia, pero simplemente no puedo creer que la casualidad dejó de ser casualidad y se convirtió en orden. Tiene que haber una inteligencia para que haya orden. Por eso tengo que creer en Dios. Tengo que creer en Dios. ¿Por qué tengo que creer en Dios? Porque los cielos
cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando miras para el cielo, te das cuenta que lo hizo alguien. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Oye esto, oye esto. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Parece que se contradicen. Porque primero dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y después dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, porque Él no te habla, ¿ves?, de la manera que nosotros escuchamos. Él te habla con hechos. Es decir, no hay palabras, pero las palabras están allí. Como cuando alguien dice, no necesito que me digas, ya con esa mirada ya me hablaste. Es decir, las cosas están allí. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? Si en verdad piensas con frialdad, es decir, sin fanatismo religioso ni fanatismo científico, lo piensas con frialdad, miras que es absolutamente imposible que el algo haya salido de la nada. Y es absolutamente imposible que el orden haya salido de la casualidad. Es absolutamente seguro de que Dios existe. Que no se nos para todo el día adelante, pues por eso lo buscamos, para un día verle. Es decir, por eso creemos simplemente, para un día verle cara a cara. Pero la creación, las cosas mismas, nos dicen que Él existe. Como mismo el frío te anuncia el invierno y el calor en verano. No necesitas que empiece a llover para tú saber que va a llover. Bueno, no, nadie te dijo, tú no oíste el noticiero, no oíste las noticias de meteorología diciendo que va a llover. Tú estás viendo las nubes. Sería tonto no tomar una sombrilla. ¿Por qué razón? Porque estás viendo las nubes. Ellas te están diciendo que va a llover. Y el mundo entero y entera la creación te está diciendo que Dios existe, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es el mensaje que tenía. Que Dios les bendiga, es el mayor y único anhelo.